Bienvenidos a tu canal Química General en Acción. Mi nombre es Edgar del Carpio y en esta oportunidad veremos los factores que determinan la fortaleza de un ácido. Comenzaremos a estudiar las características estructurales para determinar qué factores incrementan o disminuyen la acidez de un ácido. Y entre los factores que estudiaremos la fortaleza del enlace HA, la estabilidad de la base conjugada, que es el tamaño de la base conjugada, la electronegatividad de la base conjugada, el efecto de hibridación, efectos inductivos de resonancia, efectos del solvente, efectos estéricos y puentes de hidrógeno. Principalmente para un ácido, los ácidos fuertes tienen bases conjugadas débiles y los ácidos débiles tienen bases conjugadas fuertes. Por ejemplo, un ácido como el ácido clorhídrico, su base conjugada es muy débil como el cloruro. Eso implica que cuando el ácido clorhídrico se ioniza completamente, el cloruro no va a tender a protonarse revertiendo el equilibrio. Un ácido como el ácido fluorhídrico, que es un ácido débil en medio acuoso, tiene una base conjugada fuerte como el fluoruro que tiende a revertir el equilibrio y por lo tanto el equilibrio de ionización del ácido fluorhídrico se denota con una doble flecha. Lo más importante para analizar un ácido es la estabilidad de su base conjugada. Sin embargo, vamos a ver distintos factores. Uno de ellos es el tamaño de la base. Entonces, a medida que aumenta el tamaño de la base conjugada, el ácido es más fuerte debido a que su base conjugada es más estable. Significa que es más débil, ya que la carga se distribuye de mejor manera sobre la nube electrónica. Por ejemplo, si yo tengo un ácido HA, que puede ser el ácido clorhídrico, y un ácido HB como el ácido fluorhídrico, la base conjugada A- va a ser más estable y menos reactiva que la base conjugada B-. ¿Por qué? Porque si yo tengo ambas bases conjugadas tienen una carga neta de -1, pero el radio de A es mayor que el radio de B, de manera que la relación carga-radio de B va a ser mucho mayor a la relación carga-radio de A. Por lo tanto, cuando yo tenga la base B en el medio y la base A, la base B, al tener una mayor densidad de carga electrónica negativa, va a tener a tomar más fácilmente un protón del medio, revirtiendo el equilibrio. Entonces, la repulsión de los electrones en las bases conjugadas disminuye a medida que esta es más grande. Entonces, mayor afinidad protónica existe cuando hay mayor relación carga-radio. Vamos a verlo con un ejemplo práctico. Si yo tengo estos tres ácidos y vemos que el ácido fluorhídrico es un ácido débil en medio acuoso con un pKa de 3, es decir, no se ioniza completamente. El ácido clorhídrico es un ácido mineral fuerte, pKa de -7. El ácido bromhídrico tiene un pKa de -9 y el ácido clorhídrico tiene un pKa de -11. De estos tres ácidos, como sabemos, a medida que el pKa es menor, el ácido es más fuerte. El ácido clorhídrico es el ácido más fuerte. ¿Por qué? Porque su base conjugada es más estable, ya que la carga negativa se localiza en una esfera electrónica mayor y por lo tanto no va a tender a protonarse, revertiendo el equilibrio. Y podemos verlo aquí, el aumento de la acidez para una misma serie, para un mismo grupo, donde el grupo de los hidrácidos, donde el ácido fluorhídrico es el ácido más débil y después se va incrementando la acidez a medida que yo desciendo en el grupo. Otro factor sumamente importante es que determina las características estructurales de un ácido es la electronegatividad. Entonces, a medida que aumenta la electronegatividad del elemento A, el hidrógeno unido a esta especie es más fácil de extraer y aumenta el carácter ácido. Entonces, podemos ver que en el caso que yo esté comparando elementos de un mismo periodo, el flúor sabemos que es el elemento más electronegativo de la tabla periódica. Entonces, si yo ahorita decido comparar los ácidos en un mismo periodo, cuando digo es en un mismo periodo, es que estoy comparando el carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor que forman enlaces con el hidrógeno. El metano va a ser como es menos el carbono y el hidrógeno prácticamente tienen la misma electronegatividad. Esto es un enlace covalente no polar. Si comparo el amoníaco, el agua y el ácido fluorhídrico, a medida que yo me voy desplazando hacia la derecha en la tabla periódica, es decir, voy del carbono hacia el flúor, se va incrementando la electronegatividad. Entonces, a medida que el enlace hidrógeno elemento X es más, elemento X se hace más polar, va a ser más fácil extraer este protón y se va a incrementar la acidez del elemento. Entonces, en un periodo, a medida que incrementa la electronegatividad del elemento que acompaña al hidrógeno, se va a incrementar el carácter ácido del compuesto. Y podemos verlo sencillamente en esta tabla que estamos aquí, que lo hemos visto con un ejemplo
con la estabilidad, vamos a tocar ahorita, no tocamos la basicidad, sino vamos a tocar solamente el carácter ácido, es más fácil romper el enlace hidrógeno-flúor que el enlace carbono-hidrógeno porque es más electronegativo. El flúor posteriormente es más electronegativo el flúor que el oxígeno y que el nitrógeno. Entonces el enlace se hace más polarizable, tiene una mayor densidad electrónica hacia el flúor. Debemos recordar que este enlace es covalente polar y está en el límite, porque cuando la diferencia electronegatividad de dos elementos es mayor a 2, el enlace es iónico. Cuando es mayor, está entre 0,5 y menor a 2, la diferencia electronegatividad entre el flúor y el hidrógeno es 1,9, es un enlace covalente polar. Este es un enlace covalente muy polar. Y cuando la diferencia electronegatividad es menor a 0,5, es un enlace covalente no polar. Y bueno, sencillamente aquí se ve una tabla, una mejor manera, el pKa. El metano tiene un pKa de 48, es una especie que no es ácida. El amoníaco tiene un pKa de 38, de hecho el amoníaco se comporta como una base. El agua tiene un pKa de 16 y el ácido fluorhídrico tiene un pKa de 3. Entonces, a medida que desciende en el grupo, se incrementa el carácter ácido. Entonces, características estructurales para determinar la fuerza de un ácido. Tenemos el efecto de hibridación. Esto es un efecto sumamente importante que tiende a confundir a muchos estudiantes. El carbono tiene tres posibles hibridaciones: hibridación sp3, hibridación sp2, hibridación sp. Si yo comparo el orbital S con el orbital P, el orbital S es un orbital de capa interna, mientras que el orbital P es un orbital de capa externa. Entonces, a medida que se incrementa el carácter de orbital interno, el carbono se hace más electronegativo. Por ejemplo, en un orbital, en un orbital sp3, yo tengo 25% carácter S. Significa que la mayoría del tiempo los electrones pasan en un orbital externo. Entonces, la electronegatividad de este elemento no es tan grande. En una hibridación sp2, en un orbital sp2, tengo un 33,3% orbital S, y en una hibridación sp tengo un 50% orbital S, es decir, el 50% del tiempo el electrón del enlace pasaría en un orbital interno, un orbital S, de manera que va a ser este carbono con hibridación sp va a ser más electronegativo y este enlace va a ser más fácil de romper. Entonces, si yo comparara la electronegatividad, yo podría decir que es más fácil extraer un protón de un carbono con una hibridación sp, ya que el electrón del enlace carbono-hidrógeno va a pasar más tiempo en la nube electrónica interna del carbono que romper un enlace carbono-hidrógeno en un carbono que tenga una hibridación sp3. Y eso se puede ver de esta manera. El efecto de hibridación, si yo tengo el metano tiene dos átomos de carbono con hibridación sp3, pero el orbital, este carbono con hibridación sp3 va a hacer que este enlace no sea tan polarizable. Entonces el pKa del etano es 42. Si tengo el eteno, el pKa ya es de 36, pero si tengo el etino, el pKa es de 25. Significa que el carbono con hibridación sp es mucho más electronegativo y hace que el enlace carbono-hidrógeno sea más polarizable. Vean que en 17 órdenes de magnitud aumenta la acidez cuando yo paso de un carbono con hibridación sp3 a un carbono con hibridación sp. Otro efecto sumamente importante que ustedes pudieron ver en el curso en el tema de resonancia, teoría del orbital molecular y aromaticidad, es el efecto inductivo. El efecto inductivo es un efecto electrostático. Tiene la característica que es un efecto electrostático, es permanente y disminuye con la distancia. Si yo quisiera comparar la acidez del ácido acético con el ácido cloroacético, yo puedo decir que el ácido acético va a ser menos ácido que el ácido cloroacético, porque el efecto inductivo, o sea, el efecto inductivo menos I que va a generar el cloro producto de la electronegatividad va a hacer que este enlace oxígeno-hidrógeno se rompa más fácilmente y el ácido cloroacético pierda más fácilmente su protón y por eso va a tener un pKa menor. Si lo veo por la estabilidad de la base conjugada, una vez que ambos ácidos se desprotonan, el acetato va a tener una carga negativa que se va a localizar entre ambos átomos de oxígeno y esto le va a dar una ligera
reactividad, mientras que en el ácido cloroacético la carga negativa se localiza sobre ambos átomos de oxígeno, pero el efecto inductivo del cloro, es decir, la electronegatividad del cloro, va a la densidad electrónica de este conjunto de átomos de oxígeno y por lo tanto esta base conjugada va a ser más estable que la del ácido acético, perdón, que es el acetato. Entonces, las características estructurales, como les expliqué con anterioridad, yo generalmente cuando analizo ácidos voy a analizar la estabilidad de la base conjugada. Cuando analizo bases, voy a analizar la disponibilidad del par de electrones. Entonces, a mayor dispersión de la carga negativa de la base conjugada, mayor será la estabilidad de la base conjugada y por lo tanto mayor la acidez. Debemos recordar que bases conjugadas estables son bases conjugadas débiles que no van a tender a protonarse para revertir el equilibrio hacia los reactivos. Si yo veo, por ejemplo, lo que les expliqué con anterioridad, el ácido cloroacético, en el cloroacetato, el cloro va a extraer densidad electrónica de este par de oxígenos y por lo tanto esta base conjugada va a ser más estable que la base conjugada del acetato. De hecho, el grupo metilo tiene un efecto inductivador de densidad de carga y va a potenciar esta carga negativa que existe aquí. Entonces, características del efecto inductivo es aditivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo ahorita comparo el ácido cloroacético con el ácido dicloroacético, con el ácido tricloroacético, puedo ver que a medida que yo incremento el número de átomos de cloro en torno al carbono beta, se va a incrementar la acidez porque la base conjugada va a ser mucho más estable, como les expliqué con anterioridad. Voy a extraer densidad electrónica de este par de átomos de oxígeno. Entonces vemos como el pKa en el cloroacético es de 2.86 y en el dicloroacético disminuye 1.22 y en el tricloroacético disminuye 0.64. Si yo estuviera trabajando ahorita con el ácido trifluoroacético, muy probablemente este pKa sea menor a 0 y sea un ácido sumamente fuerte. El efecto inductivo es permanente y disminuye con la distancia. ¿Qué quiere decir eso? Que si ahorita yo estoy comparando una molécula con 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, es decir, el ácido 2-clorobutanoico, 3-clorobutanoico y 4-clorobutanoico, yo puedo ver como en posición 2 el ácido clorobutanoico tiene un pKa de 3.86. Cuando yo ahorita el átomo de cloro lo paso a posición 3, tiene un pKa de 4.10 y cuando lo paso a posición 4, el átomo de cloro va a tener un pKa de 4.5. Significa que a medida que yo voy alejando el cloro, el átomo de cloro o el elemento electronegativo del centro de reacción, que va a ser la pérdida, la desprotonación del enlace oxígeno-hidrógeno, voy a ver cómo se va a disminuir la acidez, porque no va a ocurrir un efecto estabilizador tan grande de la base conjugada. Entonces, características del efecto inductivo, bueno, el efecto inductivo es permanente, es aditivo y disminuye con la distancia. Y es importante que sepan los distintos grupos que existen. Existen grupos electrodadores por efecto inductivo, como el oxígeno o menos, los grupos alquilos, los grupos carboxilos y grupos electroactores, que son en la mayoría, como el flúor, el cloro, el bromo, los hidróxidos, las aminas, los alcóxidos, los dobles enlaces, el grupo fenilo y los átomos, los elementos electronegativos como nitrógeno y oxígeno cargados positivamente son grupos muy atractores de densidad de carga porque ellos no van a querer ceder mayor, o sea, ellos ya están cargados positivamente y no quieren ceder más densidad de carga. Ellos siempre tienden a atraer. Ok, en nuestra próxima entrega estudiaremos el efecto de resonancia y continuaremos con las características estructurales que determinan la fortaleza de un ácido. Muchas gracias por tu atención y no olvides ver mis próximos